Buenas tardes, soy Oscar Alemán, jefe de proyecto del 10 de CONALEP Tecámac. Vamos a dar lectura al Quijote de la Mancha, capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo, pues, que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua, cuando Carloto lo dejó herido en la montaña. Historia sabida de los niños, no ignorada por los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y, con todo esto, no más verdadera que los milagros de Mahoma. Está, pues, le pareció que al que venía de molde para el paso que se hallaba, y así, en muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir, con debilitado aliento, lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde está, señora mía, que no le duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen: oh, noble Marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por ahí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, a cual, viendo aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó quién era y qué mal sentía, qué tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó, sin duda, que aquel era el Marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa sino que proseguir su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperador con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la víscera, que ya estaba hecha pedazos de los palos. Le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo: señor Quijana, que así se debía llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía en su romance y cuando le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo le subió a su jumento, por permanecer caballería más sosegada. Buen día, mi nombre es Lino Vita Beltrán, de Servicios Administrativos del plantel CONALEP Tecámac. Vamos a dar lectura al libro Don Quijote de la Mancha. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: no, me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que quiero pedirle, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba que yo, menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote, y así os digo, que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo, buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería, y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes hazañas es inclinado. El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón,
y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped. Acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones y, por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros, tan principales como él parecía, y como su gallardía presencia mostraba, y que él, asimismo, en los años de su mocedad, se había dado aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado las Percheles de Málaga, Islas Riarán, Compás de Sevilla, Asosego de Segovia, la Olivera de Valencia, de Toledo y de otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de muchas viudas, deseándole algunas doncellas y engañando a algunos pupilos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María Cedillo Ortiz, tutora escolar de Conalep Tecámac 238. A continuación voy a dar lectura a Don Quijote de la Mancha y dice así: árboles, hierbas y plantas, ¿que en qué sitio estáis tan altos, verdes y tantas? Si de mi mal se escuchara caer hojas santas, escuchar mis más quejas santas. Mi dolor os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloro, Don Quijote. Ausencias de Dulcinea, del Toboso. Es aquí un lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido a tanto mal sin saber cómo o por dónde. Traele amor al escritoque, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote. Aquí lloro, Don Quijote. Ausencias de Dulcinea, del Toboso, buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas haya el triste desventuras. Hirióle amor con su azote, con su blanca correa, en su tocándole el cogote, aquí lloro, Don Quijote, ausencias de Dulcinea, del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los verbos referidos en la añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote que si nombrado a Dulcinea no decía también del Toboso, no se podría entender la copla, y así fue la verdad, como él después confesó. Mucho se escribió, mas en el limpio no se pudo sacar más de estas 3 coplas, en esto y en su suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmeda eco, que le respondiesen, consolasen y escuchasen. Se entretenía y en busca de algunas hierbas con que sustentarse, en tanto que Sancho volvía, que si como tardó 3 días, tardará 3 semanas. El caballero de la triste figura quedará tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió. Muy bien, seguimos leyendo. Y sería bien dejarle envuelto entre sus suspiros y versos, por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. ¿Y qué fue? El saliento, el camino real, se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la ventana donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto, cuando le pareció que otra vez andaba en los aires, y no quiso entrar dentro. Me llamo Fabiola Natalia Hernández López, soy del 409 de Conalep Tecama y vamos a leer Don Quijote de la Mancha. Dice: apartó y las musas y las poetas, tan graciosos ni tan aspirada, tan libro como ese no se ha compuesto, y que por su camino en el mejor y el más único de cuantos de este género ha salido a la luz del mundo, y el que no le ha leído puede hacer cuenta de que no ha leído jamás cosas de gusto. Házmela acaba, compadre, que precio más hacerle hallado que si me dieran una sotana de rajas de Florencia. Púsole aparte con grandísimo gusto, y Bárbaro prosiguió, diciendo: estos sé que siguen
son el pastor de Iberia, ninfas de Enarias y deseñados de celos. Pues no hay más que hacer, dijo la cura, sino entregarlo a brazos, seguido del ama, y no se pregunte por qué, sería nunca acabar. Este es bien el pastor de la Filida. No es ese pastor, dijo la cura, sino muy discreto cortesano. Guárdese como joya preciosa. Ese grande de aquí viene, se intitula, dijo el barbero, tesoro de varias poesías. Como ellas no fueran tantas, dijo la cura, fueron más estimadas menesteres que de este libro se escarde y limpie de alguna bandeja que entre sus grandezas tienen, guárdeselas, porque su autor es mi amigo mío, y por respecto a otra más heroica y levantada obra que se ha escrito, siguió el barbero, el cancionero de López Maldonado. También el autor de ese libro, replicó la cura, es grande amigo mío, y sus versos en su boca admiraban a quienes los oye, y tal es la suavidad de la voz como los que cantan, que encantan a lo largo en el que eglopas, pero nunca lo bueno fue mucho, guárdense con los escogidos. Pero ¿qué libro es ese que está junto a él? La Galeta de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años que es grande amigo mío ese Cervantes, y es más versado en desdicha que en versos. Sus libros tienen algunos y buenos invención, propone algo y no incluye nada. Es menester esperar la segunda parte, que promete, quizá con la enmienda, alcanzar del tono misericordia, que ahora en la niega. Y entre tanto esto se ve teniendo recluso en vuestra posada, compadre. Que mucho me complace, señor, respondió el barbero, y aquí viene tres todo junto a la arcanda. Hola, soy Saúl Hernández Jiménez, docente del plantel CONALEP de Cámac. Vamos a darle lectura al libro de Don Quijote de la Mancha. Capítulo 11. De lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedía de sí ciertos tasajos de cabra que, hirviendo al fuego, en un caldero estaban. Y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago, lo dejó de hacer, porque los cabreros los quitaron del fuego. Y teniendo por el suelo unas pieles de ovejas, aderezaron con mucha prisa su rústica mesa y convidaron a los dos, con muestras de muy buena voluntad, con lo que tenían, sentándose a la redonda de las pieles 6 de ellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias rogando a Don Quijote que se sentase sobre el dorajo, que vuelto del revés se pusieron. Sentóse Don Quijote, y quedábase Sancho de pie para servirle la copa, que era hecha de cuerno. Viéndole en pie su amo, le dijo: ¿por qué veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán a pique están los que en cualquier ministerio de ella se ejercitan, de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo? Que quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes, y que seas una mesma cosa conmigo, que soy tu amo y natural señor, que comas en mi patio y bebas por donde yo bebiere, porque la caballería andante se puede decir lo mismo del amor, se dice que en todas las cosas igual. Gran merced, dijo Sancho, pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer, también y mejor me lo comería en pie, y a mis solas como sentado a par de emperador. Y aún, si va a decir verdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón, sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla de los gallipavos de otras mesas donde
me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene gana, ni hacer otras cosas que la soledad y libertad traen consigo. Ansí que, Señor mío, estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente de la caballería andante, como lo soy, siendo escudero de vuestra merced, conviértalas en otras cosas que sean de más cómodo y provecho, que éstas, aunque las doy por bien recibidas, las renuncio para que desde aquí al fin del mundo. Hola, me llamo Eliot Alejandro Martínez Navarro, soy apoyo del Departamento de Informática del CONALEP Tecámac y vamos a dar lectura al libro Don Quijote de la Mancha. Bueno, empezamos. Capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valentoso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos pendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y henderían de arriba a abajo, y abrirían como una granada, y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor, donde se podría hallar lo que ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto, de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que, a mi parecer, faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible, y fuera de toda buena costumbre, que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen las gentes que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenían uno o dos sabios, como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a sus semejantes. Y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que después que pues entre sus libros se había hallado, tan modernos como Desengaño de celos y Ninfas de pastores de Hernáez, que también su historia debía ser moderna, y que ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente y de su aldea, y de ellas viese escrita. Mi nombre es Ulises García, del plantel Tecámac, y el siguiente cuento es de Juan Rulfo y se titula No oyes ladrar los perros. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca, sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonalla estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después
no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua. Cuando acababa aquello, le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho: apéame aquí, déjame aquí. Por favor, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana, o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba la luz a los ojos, y que estiraba y obscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. El otro se quedaba callado. Seguía caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezarse de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonalla. Ya hemos pasado el cerro y Tonalla no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que esté cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonalla como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonalla, bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba, al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo se movió, mojada en sudor, y también se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago, para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted, comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonalla para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que cuando usted se sienta bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal que usted se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba, le he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no, allí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo, no veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos de estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo, pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez, y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte, creía que tú crecieras
Ibas a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si hubiera estado viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándose de un lado para otro, y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, allí ya estaba el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que los aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntunado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó por todas partes cómo ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Fin. A mano y que el jardín se decorara con largas cintas de seda y satín. Los sirvientes limpiaron y pulieron cada rincón del palacio, además de asear y ventilar las 100 habitaciones de los huéspedes. Los cocineros comenzaron a trabajar una semana antes de la ceremonia, amasando, cortando y horneando. Y los camareros pusieron a vigilar el oro reservada para los huéspedes más importantes. Se escribieron a mano con tinta de oro 100 invitaciones que los caballeros más rápidos entregaron en 4 esquinas del reino, pero fue el rey en persona quien se encargó de llevar las invitaciones que más le importaban, aquellas reservadas palabras para las hadas del bosque que tanto le habían ayudado a él y a la reina. El rey llevó 7 invitaciones a las hadas del bosque, pero originalmente eran 8 hadas mágicas del bosque. Una de ellas, una hada vieja a la que nadie recordaba, ya vivía en las montañas a donde se había marchado desde hace decenas de años y donde vivía solamente en una cueva, dedicada al estudio de las artes oscuras. Por fin llegó el día tan esperado de la ceremonia, junto con los invitados que acudieron al castillo desde la primera luz del amanecer. El rey y la reina recibieron a cada noble en la sala del trono, pero cuando los heredados anunciaron la llegada de las hadas, los reyes fueron hasta la entrada principal con la pequeña Aurora en los brazos para darle la bienvenida con todos los honores. Durante la fiesta, cada invitado se acercó a la cuna de la pequeña Aurora para mostrarle a la niña los maravillosos obsequios que le habían llevado. Por último se acercaron las hadas del bosque, cuyos obsequios eran más preciosos de los que podían imaginar. 7 hechizos para garantizarle a la pequeña las mejores virtudes que un humano pudiera desear. Pequeña Aurora, será tuya la bondad, dijo la primera de las hadas, agitando su varita y dejando caer sobre la cabeza de la bebé una lluvia de chispas doradas. Serás la muchacha más valiente que se haya visto nunca, exclamó la segunda cuando se acercó a la cuna. Te doy la generosidad, susurró la tercera de las hadas con un ligero movimiento en las manos. Nosotros te regalaremos la belleza y la inteligencia, dijeron a coro 2 hadas gemelas. Serás elegante y frágil, y bailarás y cantarás como ninguna otra, dijo la penúltima hada. Era el turno de la hada más joven que se acercó a la niña, con la Rayuela de Julio Cortázar. Encontraría a la maga tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, el arco que da al quai de Coinqui, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya sea su silueta delgada, se inscribía en el Pont d'Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro
inclinada sobre el agua, y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras, subí hasta el puente, y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque nos conocíamos y nuestros domicilios, cada hueco de nuestras 2 habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braque o Guirlandiao o Max Ernst contra los molduras baratas y papeles chillones. Aún así, nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub, o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acaba por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojados que se cierra justamente. Un paraguas, maga, te recordarás quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Montreuil un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Plaza de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaré muchísimo, sobre todo para merecerlo en las costillas de la gente en el metro y los autobuses. Siempre torpe y distraída pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían las 2 moscas en el techo del coche. La rana y la serpiente nunca juegan juntas. Mamá rana y mamá serpiente tenían hijitas y ambas niñas querían salir a jugar. Una tarde de verano, mamá serpiente dijo: aléjate de las cosas que dan zarpazos y rasguñan. Ten cuidado, pequeña. Cerca de ahí, mientras su hija salía a jugar, mamá rana le gritó: sé cautelosa con lo que pica y muerde, y regresa antes de que oscurezca. La serpiente y la rana pronto se encontraron en el camino, y casi chocan una contra la otra. La sorprendida rana preguntó: ¿eres algo que pica y muerde? Oh, no, dijo la serpiente. Soy una serpiente y me gusta arrastrarme y me deslizo. ¿Y tú? ¿Das zarpazos y rasguñas? Cielos, no, respondió la rana, riendo. Soy una rana y solo brinco y reboto. La rana y la serpiente pasajearon juntas entre la maleza y decidieron ser amigas. Se abrazaron cantando, pedimos deseos y que se hayan hecho realidad. Que seamos siempre amigas por toda la eternidad. La rana y la serpiente comieron bocadillos de jugosas moscas y crujientes insectos. La rana le mostró a la serpiente cómo saltar. Mírame, le dijo mientras rebotaba vuelto y daba un gran salto hacia arriba, y luego con cada caída con un sonoro plop. La serpiente intentó saltar, pero terminó un poco enredada en el suelo. Luego la serpiente le enseñó a la rana cómo deslizarse. Subía a su montículo y se deslizó hacia abajo. ¡Wupi! La rana intentó deslizarse, pero todo de repente pronto empezó a atardecer y la rana y la serpiente tenían que regresar a casa. Hay que jugar mañana otra vez, dijo la rana, porque ahora ya somos amigas. Cuando la rana regresó a su hogar, su mamá se sorprendió de verla todo cubierta de pasto. ¿Qué hiciste hoy?, le preguntó. La rana respondió: oh, pasé un día muy divertido. Conocí a la serpiente y jugamos juntas. Me enseñó a deslizarme y ahora somos grandes amigas. Mamá rana estaba aterrorizada. Una serpiente, querida niña, ¿acaso no sabes que las serpientes comen a las arañas? Las serpientes son malas y debes protegerte.
que nunca vuelvas a jugar con la serpiente. La rana tembló y respondió: sí, mamá, entiendo. Cerca de ahí la serpiente regresó a casa y su mamá le dijo: vaya, vaya, te ves tan cansada, ¿dónde anduviste? La serpiente dijo alegremente: tengo una amiga que se llama Rana, jugamos y me enseñó a saltar. Es un libro, se llama Sombras detrás de la ventana, son cuentos de terror. A continuación voy a leer uno. Viento invernal. El dolor ha dejado de pulsar solo en el vientre y se desparrama por el cuerpo de Celia, arrastrando ardores olvidados, intensificándolos como si tomaran nuevos bríos para volver a concentrarse, esta vez en el pecho, y no estallar finalmente en el primer grito que sacude las paredes. Ya no aguanto más, murmura, y sus palabras se empalman con el eco angustio que aún no abandona el cuarto. No quiero, dice en voz alta, y enseguida se corrige. No lo quiero. Dirígete a la vista hacia el catre, donde duerme su hijo enfermo, apenas cubierto por una sábana, temblando y tosiendo débilmente, coronado en su rostro por una hilera de gotas de sudor. No ha continuado durmiendo desde la noche anterior, como si se negara a despertar, envidiando una misteria. Celia gime de nuevo. Al ver que no se interrumpe el sueño de Marcelo, cambia la posición en busca de una de que mitigue sus malestares. No fueron iguales durante el primer parto. ¿Recuerdas? Mientras sus pulmones jalan aire sucio de la habitación, ¿acaso porque la ilusión de darle un hijo a Silvestre alivia entonces el sufrimiento? Además de al nacer Marcelino, su madre no se había despegado. Hasta el llanto agudo del niño puso fin a todas las apuraciones. Prosigo. En el cuarto de la penumbra, iluminado a medias por la luz débil y grasosa de una lámpara, parece más grande que en realidad. Celia lo complementa desde el rincón, intentando distraerse. El volcán que brota en sus entrañas no siente bajo su cuerpo la esperanza del suelo, ni la humedad del ambiente, ni siquiera el frío del aire que la cuela por las perjunturas de la puerta. Solo puede sentir el desgarrón constante en su interior y la angustia de ver al niño enrugado sobre el catre. El pozo y el péndulo, autor Edgar Allan Poe. Sentía náuseas de muerte después de tan larga agonía, y cuando por fin me desataron y me perdieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos, después del murmullo de las voces de los inquisidores. Pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea de revolución, tal vez porque imaginativamente la confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír, pero al mismo tiempo pude ver, aunque de qué terrible exageración, vi los labios de los jueces togando de negro. Parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual trazó estas palabras, y fino hasta los grotescos finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluta depresión hacia la tortura humana. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse mientras profundizaba una frase letal. Los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecía porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y aquellos momentos de horror delirante vi también oscilar imperceptible y suave las negras colgaduras que ocultaban los muros de las estancias. Entonces mi visión recayó en las 7 altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y revueltos ángeles que se salvarían, pero
Entonces bruscamente una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas las fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angelicales se convertían en güeros espectros de cabeza llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical penetró en mi fantasía la noción de que la tumba decía ser el lugar del más dulce descanso. El pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo planamente, pero en el momento de que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Las altas bujías se hundieron en la nada, mientras su llamada desaparecía, y me devolví las más negras de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída de profundidad como la de la calma en las Hades, y luego el universo no fue más que silencio. Charles Dickens. Historia de dos ciudades. Capítulo 1. La época. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incrueldad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. En el trono de Inglaterra había un rey de mandíbula muy desarrollada y una reina de cara corriente. En el trono de Francia había un rey también de gran quijada y una reina de hermoso rostro. En ambos países era más claro que el cristal para los señores del Estado que las cosas, en general, estaban aseguradas para siempre. Era el año de nuestro Señor 1775, en periodo tan favorecido como aquel había sido. Concedidas a Inglaterra las revelaciones espirituales, recientemente la señora Southcote había cumplido el 25º aniversario de su aparición sublime en el mundo, que fue anunciada con antelación, debido por un guardia de corps, pronosticando que se hacían preparativos para tragarse a Londres y a Westminster. Incluso el fantasma de la callejuela del Gallo había sido definitivamente desterrado después de rondar por el mundo por el espacio de 12 años y de revelar sus mensajes a los mortales de la misma forma que los espíritus del año anterior, que acusaron una pobreza extraordinaria de originalidad al relevar los suyos. Los únicos mensajes que desterraron y recibieron la corona y el pueblo ingleses procedían de un congreso de súbditos británicos residentes de América, mensajes que, por raro que parezca, han resucitado de mayor importancia para la raza humana que cuantos se recibieran por la mediación de cualquiera de los duendes de la callejuela del Gallo. Francia, menos favorecida en asunto de orden espiritual que su hermana, la del escudo y del tridente, rodaba con extraordinaria suavidad pendiente abajo, fabricando papel, moneda y gastándolo, bajo la dirección de sus pastores cristiánicos. Se entretenía además con distracciones tan humanitarias como sostener a un joven a que se cortaran las manos, se les arrancara la lengua, con tenazas lo quemaran vivo, por el horrendo delito de no haberse arrodillado en el fragmento por un día lluvioso. El zorro y la bestia. Laura Gallejo. El visitante llegó al castillo al ponerse el sol y se detuvo ante la cancela, una alta verja de hierro labrado y oxidado por el paso del tiempo. Contempló el edificio con curiosidad. No era tan antiguo como le había parecido en un principio, pero estaba muy descuidado, como si todos sus habitantes lo hubiesen abandonado a su suerte años atrás. Y no obstante, los lugareños aseguraban que algo terrible moraba en aquel castillo, algo que bramaba y aullaba por las noches y se infiltraba en sus peores pesadillas, algo a lo que nadie había sabido ponerle nombre. El visitante suspiró para sus adentros. Bien, en caso de que los rumores fueran ciertos,
A ese algo no parecía molestarle en absoluto la herrumbre de la cancela ni las malas hierbas del jardín. Nunca confíese en un individuo que no conserva su madriguera arreglada, se dijo a sí mismo, mientras alzaba el grueso candado con despreocupación. Es probable que mantenga su alma en un estado similar. La cerradura se abrió con un chasquido y la cadena que aseguraba la verja cayó al suelo, sin más. Como los despojos de la muda de una serpiente, el intruso se deslizó en el interior del recinto, sin mayor ceremonia, pero se tomó la molestia de volver a cerrar la puerta tras él. Al hacerlo fue inconsciente de pronto de que una vez más la cola del zorro que brotaba de la base de su espalda traicionaba su disfraz humano. Suspiró de nuevo mientras la hacía desaparecer. Por norma general no veía inconvenientes en exhibir su verdadera naturaleza, pero para llevar a cabo aquella investigación en concreto necesitaba algo más que un disfraz. No obstante, sus preocupaciones no le valdrían para nada si el habitante del castillo era la clase de criatura que sospechaba. Pero no lo parece, pensó mientras se deslizaba a través de una maleza feroz y desenfrenada. Se detuvo ante unas estatuas que salpicaban lo que el tiempo atrás pudo haber sido un jardín elegante y bien cuidado. La escultura representaba una doncella de gesto desconcentrado, como si hubiese sido sorprendida por algo desagradable e inesperado en mitad de un plácido paseo. 10 pasos más allá se alzaba una segunda estatua, la de un joven que parecía correr hacia ella muy alarmado. El zorro frunció el ceño y examinó el siguiente grupo escultórico. 3 criadas que se abrazaban desconsoladas, como si alguna horrible desgracia se hubiese abatido sobre ellas. Sus lágrimas de piedra y el inquietante realismo. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Hernández, del área de informática del plantel Tecámac 238. Les voy a leer un capítulo de Don Quijote de la Mancha. Este es el capítulo 10, iniciamos. De los graciosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero. Ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltratado de los mozos de los frailes, y había estado atento de la batalla de su señor Don Quijote y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle victoria y que en ella ganase alguna insulta de donde le hiciese gobernador, como se lo había prometido, viendo, pues ya acababa la paciencia, y que su amo volvía a subir sobre Recinante llegó al tercer estribo y antes que subiese al hinco de rodillas delante de él y haciéndole de la mano se la besó y le dijo: sea vuestra merced servidor, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en su rigurosa pendencia se ha ganado, que, por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y tan bien como otro la haya gobernado ínsulas en el mundo. A lo cual respondió Don Quijote: advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejanzas no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en los cuales no se gana otra cosa que socarrota de la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecen dando no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante. Agradeciéndole mucho Sancho y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir sobre Recinante y le subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor, que a paso tirado, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por bosque que allí junto estaba reguilante Sancho a todo el trote de su jumento, pero caminando tanto Rocinante que viéndose quedarse atrás, le fue forzoso dar a su amo que le aguardase,
y solo así Don Quijote, teniendo las riendas arrisonante hasta que llegase a su cansado escudero, en el cual ha llegado le dijo: Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Pliego Jacob, soy orientador educativo de Conalep Tecámac, plantel 238. Voy a dar lectura al libro de Don Quijote de la Mancha, capítulo número 4. De lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La de alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborazado por verse ya armado. Caballero que él gozó le reventaba por las cinchas del caballo, mas viéndole a la memoria los consejos de su huésped, cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no podía con los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano de la esperuza de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como la persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que han menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró en el bosque, vio atada una yegua a una encina, y atado en otra a un muchacho desnudo, de medio cuerpo arriba. Hola, soy Juliana Yamile Monte Romero, del grupo 409 del Conalep Tecámac 238. Vamos a dar lectura con el libro Don Quijote de la Mancha, capítulo 8. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la instantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos felices recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos del viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote lo vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acercaremos a desear, porque ves ahí, amigo Sancho Panza, donde se descubrieron 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso la batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enquirecer, que esta es una buena guerra y un gran servicio de Dios, quitar tan mala sentimientos sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que ahí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos casi 2 leguas. Mire nuestra merced, respondió Sancho,
que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que ellos aparecen, brazos de las espas, que volteadas del viento hacen andar las piedras del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en estas las venturas. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y si igual de batalla. Y diciendo esto, dio las espuelas de caballo, Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda algunas eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer, pero él iba apuesto a que eran gigantes, sino oí las voces de su escudero. Sancho ni escuchaba de ver, aunque estaba yo bien cerca lo que eran, antes iba diciendo en voces altas: son fulledas, cobardes y viles criaturas, que en un solo caballero es que uno acomete. Levantándose en esto un poco de viento, y los gigantes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote dijo: pues aunque movís los brazos, los gigantes viareros que los habéis de pagar. Y en diciendo esto, encomendándose de todo corazón a su señora Dulcelina, pidiéndole que tal trance le corriese bien cubierto de su rodela con la lanza de riestre. Hola, yo soy Guadalupe Cadena Eusebio del 407 del plantel Conal de Tecámac. Voy a leer el libro de Don Quijote de la Mancha. Capítulo 7 de la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Estando en esto comenzó a dar voces Don Quijote diciendo: aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así que se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos. La Carolea y el León de España, con los hechos del emperador, compuesto de don Luis Ávila, que sin duda debían estar entre los que quedaban, y quizá si el cura los viera no pasara por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantado de la cama, y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas sus partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho, y después hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, y le dijo: por cierto, señor arzobispo Turpín, ¿qué es una mengua de los que nos llamamos 12 pares, dejar tan y sin más ni más llevar la victoria de este torneo de los caballeros? Cortesanos, habiendo nosotros de los aventureros ganados el precio en tres antecedentes, calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será nuestro servidor de la suerte que se mude, y de que hoy se pierde y se gana mañana, y se atienda vuestra merced a su salud, por ahora que se parece que debe de estar demasiadamente cansado, que si ya no es malherido. Herido no Don Quijote, pero molido y quebrantado, no hay duda en ello, porque aquel bastardo de don Roldán, pero ha molido a palos con el tronco de una encina, y de todo envidia, porque ve, yo solo soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría yo Reinaldos Montalbán, el de Montalbán, si en levantándome de este lecho no me lo pagare, a pesar de todos sus encantamientos, y por ahora tráigame de llantar, que es lo que más me hará caso, y quedase de él vengarme a mi cargo. Así enroró, deriéndolo de comer. Ok, buenas tardes, me presento, mi nombre es Eric Giovanni Tenero Martínez, soy docente del plantel Conalep Tecámac número 238.
Y vamos a dar comienzo al sexto capítulo del libro Don Quijote de la Mancha, ¿ok? Me dice el sexto capítulo: el donoso del grande escrituno, en el cura y el barbero hicieron la librería de nuestro ingenioso hidalgo. Me dice, el cual aún todavía dormía, pidió las llaves a la sobrina del aposeo, donde estaban los libros de los autores del daño, y ella se le dio muy buena gana. Entraron dentro de todos, y la ama con ellos, y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuernados, y otros pequeños, y así como en el alma vio. Volviéndose a salir del aposeo, con gran prisa y torno, luego con una escutia y agua bendita. Me dice, tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe un poco de aposeo, no con algún encantador de los muchos que tiene estos libros, y nos encante, en pena de la que queremos darnos y echarnos del mundo. Causó risa el licenciado la simplicidad de alma y mandó al barbero que le fuese dando aquellos libros a uno, para ver qué trataban, pues podía ser hallada algunos que no merecían el castigo del fuego. No, dijo la sobrina, no hay que perdonar ninguno, porque todos han sido dañadores. Mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles del fuego. Y si no, llevarlos al corral y ahí se hará la hoguera y no ofenderá humo. Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que dos tenían de la muerte de aquellos inocentes, mas que el cura no vino en ellos sin primero leer quisiera cuatro lenguas de él, y dijo el cura, parece cosa de misterio, porque no he oído decir este libro fue el primero de las caballerías que se imprimió en España y todos los demás han tomado el principio y origen de este. Y así me parece que como dogmatizador de una secta tan mala debemos ser excusa alguna condenar al fuego. No, dijo el señor del barco, que también oyó decir que es el mejor de todos los libros que de este género se ha compuesto y así como el único de su arte que se debe de perdonar. Así es verdad, dijo el cura, y por esta razón se le otorgará la vida por ahora. Veamos exhorto de junto con él. Pues es la verdad, dijo el cura, que no le ha dado a valer a su hijo la bondad del padre. Tomad, señora ama, abrid esa ventana y echarle al corral, el principio del montón de la hoguera. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Javier Hermano Ortiz, del grupo 605. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el libro de Hitler, Los hornos de Hitler. La portada, como lo pueden ver, Los hornos de Hitler, unos hornos, lo escribió Olga Legny. Y pues el libro trata de cuando Hitler empezaba a hacer sus guerras, de cómo hacía sus trincheras, cómo hacía, cómo obligaba a los padres de familias a construir cosas, a las madres las metía a un campo de concentración, donde ahí las maltrataban, las golpeaban, les enseñaban muchas cosas. Y pues aquí los relatos de los hornos de Hitler relata la señora que escribió el libro, Olga Legny, relata cómo ella sufrió todo esto, porque en sí a ella fue lo que le pasó a la señora. Y pues Los hornos de Hitler es muy bueno. ¿Y por qué me gustó el libro? Porque es interesante. Tiene muchas cosas que te hacen pensar, que te ponen a pensar como de cómo podría ser posible, ¿no? De que cómo los trataban, cómo esos campos de concentración existieron. Todo eso te pone a pensar
Y la verdad a mí me gustó porque es muy interesante. Y ahora les leeré un capítulo. 8 caballos. 8 caballos o 96 hombres, mujeres y niños. Mea culpa fue por culpa mía. Máxima culpa. No puedo callar ni remordimiento por ser en parte responsable de la muerte de mis padres y de mis 2 hijos. El mundo comprende que no tenía por qué saberlo, pero en el fondo de mi corazón persiste el sentimiento terrible de que pudiera haberlos salvado, de que acaso me hubiese sido posible. Corrí el año 1900. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Julián Rojas Martínez, soy de Conalep Tecama 238, mi grupo es 604, mi carrera es mecatrónica. En esta ocasión les hablaré del libro de El hombre en busca de sentido, que es este. Fue el original o el escritor, el autor es alemán. Pues fue publicado en 1946. Bueno, les platicaré de qué trata este libro. Bueno, este libro va derivado en capítulos. Les preguntaba a cada... Él es un psiquiatra. A cada paciente les preguntaba pues de todas sus quejas, ¿no? Y en alguna parte de ellas les comentaba que por qué no se suicidaban. Muchas veces la respuesta les extraían de ellos mismos, de la psicoterapiada, en la aplicación, ¿no? Como traen de esto. Por lo regular era en la vida de sus hijos o en otro tipo de cuestiones. Ya cuando él creía que pues ya el paciente estaba al borde de la muerte o de suicidarse, si tenían hijos, pues les ponía la vida de sus hijos y les platicaba y les decía que la vida era bella y firme, y que todo tenía que ser coherente y que no solo se dejara llevar por las ideologías o por sus pensamientos o por sus malestares psicológicos. De igual manera, pues les leeré en algunos capítulos para que lo entiendan mejor y espero que sea de su agrado. En esta ocasión les leeré la primera fase, que es internamiento en el campo. Al estudiar e intentar sistematizar la abundante literatura acumulada por las observaciones y experiencias de los coordinados en el campo de la concentración, podremos distinguir 3 fases en la psicología y los prisioneros. Una primera fase que sigue inmensamente a su internamiento, una fase de adaptación a la vida del campo, y una tercera que comienza con la liberación. La estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock agudo e intenso, bajo ciertas condiciones. Ese shock inicial puede presentarse antes de la entrada formal del recluso en el campo. Me ofrece a modo de ejemplo las circunstancias de mi propio internamiento. 1500 personas viajamos en tren durante varios días y sus correspondientes noches. Cada vagón abordaban 80 personas, tumbadas encima de su equipaje. Lo poco que conservamos de nuestras pertenencias del espacio interior de los coches tan repletos de gente. Solo quedaba libre en la parte superior de las ventanillas, por donde pasaba la claridad sea del amanecer. Todos creíamos y anhelábamos que nuestros destinos eran una fábrica de municiones, pues ahí nos emplearían sencillamente como trabajadores forzados. Yo les recomiendo este libro porque o cualquier tipo de libro que sea de su agrado, porque la literatura aumenta el pensamiento, aumenta todo, pues, tu imaginación o cualquier tipo de lenguaje y expresión. De igual manera, pues espero que haya sido de su agrado. Hola, mi nombre es Evelyn Viridiana Granados Mendoza, estudio en la escuela Conalep Tecama 238 y soy del grupo 604. Hoy les voy a hablar sobre un libro y la portada del libro es Susurros para alcanzar la plenitud. El autor es Juan Pablo Valdés. Este libro contiene las claves para conquistar esa alta calidad de vida que todos nos merecemos. Es un auténtico manual de superación de fórmulas probadas que nos abrirán todo un nuevo horizonte de maravillosas posibilidades. Bueno,
Ahora les voy a leer un poco de este libro. Perdona. A veces anda uno por la vida con una montaña de resentimientos que nos avinagran el carácter y nos atraen más rencores. Perdonar también es una forma de relacionarnos positivamente con los demás, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Sí, ya sé que no es nada fácil, y que hay ofensas o traiciones que son demasiado grandes como para solucionarse con un perdóname. Pero si ese perdóname es verdaderamente sincero, merece una respuesta igualmente honesta y una actitud igualmente conciliadora. Respeta los derechos ajenos. Una buena manera de relacionarnos con otros es no causarles disgustos ni problemas. Si tú pasas por encima de los derechos de alguien, ese alguien se sentirá muy mal y puede verse obligado a entablar un pleito contigo. Pasar por encima de los derechos de tus vecinos, por ejemplo, es poner el sonido a todo volumen a las 4 de la mañana cuando la gente está descansando porque al otro día se tiene que ir a trabajar. Antes de hacer algo así, piensa a quién vas a afectar. Si ves que alguien resultará perjudicado, aunque sea un poco alto, si decides no hacerlo, si respetas sus derechos, le estarás ayudando cuando menos a vivir en paz. Y créeme, que ese es uno de los mejores tipos de ayuda que puedes dar. Este libro me gusta mucho porque pues nos ayuda a pensar mejor, a reflexionar lo que hacemos, a ser felices, a que nos enseña muchas cosas, que tenemos que aprender a ser muy muy felices. Pues este libro de verdad se los recomiendo porque es muy bueno. Les ayudará mucho con su vida emocional, o yo qué sé, pero es buenísimo. Buenas tardes, soy el alumno Eduardo Hernández Nava del grupo 605 de CONALEP TECAMAC 238. En esta ocasión voy a hablar sobre el libro titulado 100 años de soledad del autor Gabriel García Márquez. El libro cuenta con un premio Nobel que le fue otorgado en el año de 1982. Los personajes principales de la historia es la familia Buendía, el coronel José Aureliano Buendía y su esposa Úrsula Iguarán. Un pequeño fragmento del libro sería: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las palas, las tenazas y los anafres se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desclavarse, y aun los objetos perdidos desde hace mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desenterrar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Yo invitaría a que más gente y público en general que tuviera la oportunidad de leer este libro
lo hiciera, puesto a que la historia se desarrolla con ayuda de el realismo mágico. Desde el grupo 408 del plantel Conalep Tecámac 238. Y vamos a dar el libro de Don Quijote de la Mancha. Capítulo 2. ¿Qué trata la primera salida que su tierra hizo en el ingenioso Don Quijote? Hechas, pues estas prevenciones no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los gravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin sazones que enmendar, y abusos que mejorar, y deuda que satisfacer, así, sin dar parte a la persona alguna de su intención y sin que nadie se viste. Una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta que mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta fácil de su corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Más apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal, y por poco le hiciera dejar la comentizada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería no podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Sin empresa y sin acudo, hasta que por su esfuerzo la ganaste. En estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, más poniendo más de su locura de una otra razón alguna, propuso que hacer armar caballero del primero que topase, a imitación de otros machos que así lo hicieron según le había leído en los libros le tenía. En lo de las armas blancas pensaba más su locura, en otra razón alguna, propuso hacerse armar el caballero del principiante que... Mi nombre es Wendy Álvarez Durán, de la Escuela Conalep Tecámac número 238 del grupo 508 de la carrera Química Industrial. Hoy les voy a leer un párrafo del libro de Don Quijote de la Mancha, y dice así: de Solidan a Don Quijote de la Mancha. Maguer, señor Quijote, qué sandeces. Vos tenga el cervelo derrumbado, nunca seréis de algún reprochado. Por jome de obras miles sueces, serán muesas fachadas los jueces, pues tuertos desafiando habéis andado, siendo vegadas mil apelado, por follones cautivos y raíces, y si la muesa linda Dulcinea desaguisado contra vos comete, ni a muesas cuitas muestra buen talento, es tal desmán, mueso con norte sea, que Sancho Panza fue el mal cajete, necio él, dura ella, y vos no amante. Diálogo entre Babieca y Rocinante. ¿Cómo estáis, Rocinante? Tan delgado. ¿Por qué nunca se come y se trabaja? Pues es que la cebeda y la paja no me dejan mi amo ni un bocado. Anda, señor, estáis muy malcriado, pues muestra lengua del asno, el amo ultraja. Asno, se es de la cuna a la bortaja. ¿Queréislo ver?
Miraldo enamorado, es necedad amar, no es gran prudencia, metafísico estáis. Es que no como, quejaos del escudero, no es bastante. Como me he de quejar en mi adolescencia, si el amo y el escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante. Ese es algo del libro de Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias por su atención. Primer parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga, antigua, rocín, flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadiduría los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas. Con sus pantuflos de los mismos y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostra, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso escriben, aunque por conjeturas versímiles se dejaba entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que la narración de no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta ficción y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanta su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anejas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requebreríos. Su regreso a España termina ese periodo heroico. Comienza aquí la época más dolorosa de su vida, en la cual la penuria económica la hace vivir sucesivamente decepciones y amarguras, que supera por suerte para la humanidad, plasmándolas en obras generales. Ejerce una dulcia varios cargos de ansiedad, uno como acopiador de víveres para la Armada Invencible, otros vinculados al pago del impuesto al Estado. Su último cargo lo pierde en 1995 por acuesarle de manera turbiamente el dinero de la corona. En 1597 va a la cárcel y se le excomulga. Algunos de sus problemas de cobro de impuestos habían sido con la Iglesia de 1601 y 1603. Hay un periodo oscuro de la biográficos nos da noticias. Sin embargo, en claro, en este periodo escribe algunas de las novedades ejemplares y trabaja en la primera parte del Quijote. Sus amores y su vida familiar tampoco fueron felices. La única pasión que anotaba sus biografías fueron por Ana Franca de Rojas, de la que nació su hija Isabel de Saavedra,
y se hizo probablemente frustrada. Su boda con Catalina de Palacios fue más un intento de estabilizar su vida que resultar del amor. La mayor parte del tiempo vive separado de su mujer debido a trabajo del Estado, que la obliga a viajar, y los últimos años de su vida en Valladolid y en Madrid los dedica al cuidado de sus hermanos y su hija. Ni siquiera el éxito del Quijote, de cuya primera parte aparecía en 1605, se publica 6 ediciones en un año, alivia su penuria económica por un proceso judicial en el que se ve envueltos. Sabemos que sus últimos años los pasó en una casa de vecinos a las afueras de Madrid, como correspondía a su pobreza. Esta somera visión de la vida de Cervantes nos muestra la riqueza y la variedad de sus contactos con los hombres de su inglés y pícaros, en el cauterio y la cárcel, en sus andanzas por lección amarga de lo cotidiano, los riesgos, venteros, compresiones, pobrezas y ricos, pastores, artesanos, comerciales y gente del pueblo, de toda clase con la que trató de esta etapa, tiene no poco de ver como el relastio de su obra, la cual es un reflejo completo a claro de lo esencial de esas realidades. Buenos días, soy Fátima Crespo, del grupo 406 del CONALEP TECAMAC 238 y vamos a realizar lectura de Don Quijote de la Mancha. Primera parte, capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza de astillero, ardaga antigua, rocién flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de aquella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de los mismos. Y los días de entre semana se honraba con su vellori de los más finos. Tenía en su cama una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rinzón como tomaba de podadería. Frisaba de edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, anjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso reciben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta en la narración con el que salga en punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaban ociosos, que eran la más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanta curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra, de sembradura, para comprar libros de caballería en que leer, y así llegó a su casa para libros de caballería. Pudo hacer que de ellos y de todo ningunos le parecían tan bien como los que compuso al famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su rosa y aquello intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros. 3. Épica para Pancho. El buen plan, mi buen amigo Pancho.
Aquí está por fin el libro que te prometí. Espero que no se te haya olvidado lo que me dijiste hace 3 meses. Tú que escribes bien, echa tu libro que me sirva para aclararme las ideas. Estoy hecho bolas. Pancho, te pasa lo mismo que tantos jóvenes de ahora. Muchos sufren una ruptura con el pasado, con el mundo de sus papás, con la educación que han recibido y reciben en su familia y en la escuela. Todo porque la televisión, el cine, la publicidad, etcétera, les surgieron otros tipos de comportamiento. En casa les dicen, hay que ser bueno y respetuoso, ayudar a los demás, sacrificarte y buscar paz, tener a Dios como el primero en tu vida, amar a la familia, no tener relaciones sexuales hasta que te cases, guiarte por el amor, no hacer el dinero el primer valor de tu vida, etcétera. Y tú mismo no estás muy convencido de eso. En la televisión y en las películas americanas ven a sus héroes muy atractivos, siempre aparecen solos, no se sabe ni de qué familia vienen ni hacia dónde van. Uno dirá que nacieron solos, aparecen que los muevan grandes proyectos o ideas, simplemente vegetan o sobreviven, tienen sus carrazos, sus vestidos, sus joyas, no se preocupan de los demás, todo les va bien, siempre están jóvenes y sanos, no envejecen. Ni tienen ni forman familia, hacen lo que se les pega la gana. Se encuentran con una chica o un chico, se acuestan con él o con ella y aparecen siempre con los tíos más felices del mundo. Uno sabe que todo es mentira, pero ves una película, luego otra, luego oyes un disco que trata de lo mismo. Luego lees una novela igual y al final las ideas, los modelos de comportamiento se te pegan. Y sin darte cuenta, estás alejándote de la realidad y empiezas a identificar un mundo imaginario que se te presenta como idealmente feliz, excitante. Quizás eso es lo que te pasa. Hay que tener paciencia y explicar esas cosas. Eso es lo que te voy a hacer contigo porque tú me has pedido. Espero no ser muy pesado. De todas formas, creo que este libro te va a gustar. Se lee rápido. Te he preparado pensando en ti. Todo lo que cuento es real y si hay algo inventado te aviso. En las historias han cambiado las novelas, los nombres, las referencias y otras circunstancias por los motivos de discreción. Son hechos de la vida cotidiana donde los protagonistas no siempre salen bien parados. Por eso y no quiero que me pase como el autor de versos satánicos. He respetado el anonimato de los personajes auténticos. De todos modos, estoy convencido de que la ética no es una ciencia para denunciar fallos, sino para proponer retos, para aspirar a no ser